Ok, ya estamos de regreso en otro bloque más de nuestra mañana más positiva por las pantallas de Canal 30 Televisión. Pero no estoy sola porque Walter ya se fue al lado de las entrevistas porque hay una persona muy importante quien nos va a contar mucho de lo que es la ciencia. Pero antes queremos contarles a ustedes que viendo y revisando las redes sociales nos hemos encontrado que falleció la cantante, actriz y presentadora italiana Raffaella Carrà a sus 78 años de edad. Su fallecimiento ocurrió esta mañana. Bueno, la prensa italiana fue quien informó sobre este deceso de esta cantante, actriz y también presentadora italiana, que por muchos la recuerdan de sus canciones como por ejemplo Fiesta, también está esta canción Caliente y muchos éxitos que nos presentó y nos hizo cantar, bailar Raffaella Carrà, que a sus 78 años de edad falleció esta mañana. Más detalles de este deceso de esta importante artista lo vamos a tener en cualquier minuto. Nos vamos ahora rápidamente con Walter porque ya está con su invitado y vamos a conversar hoy una mañana de noticias, pero también tenemos que enterarnos de lo que está sucediendo en cuanto a la ciencia. Sí, Katy, por acá estoy, me traje el calor, de hecho, el calor de hogar para mi lado. Vamos a hablar de una disciplina tremendamente interesante que es la neurociencia, ¿no? Un área de la ciencia dedicada al sistema nervioso en su contexto general. Por eso, tengo al otro lado de la pantalla a Esteban Aliaga, él es bioquímico, ¿está bien? ¿Bioquímico? Sí. Y especialista en neurociencia de la Universidad Católica del Maule. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí muy bien, con un poquito de frío nomás. ¿Es bioquímico o no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, yo soy bioquímico de formación, sí. Bien, le acertamos entonces. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, muy bien, aquí. Contento de hablar de neurociencia. Sí, es un tema interesante y que, claro, está involucrado en la medicina directamente. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la neurociencia? ¿A qué se refiere esta disciplina? Bueno, la neurociencia, como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Es neuro y ciencia, es decir, son todas las disciplinas o todas las preguntas científicas que tienen que ver con el funcionamiento no solamente de nuestro cerebro, sino que de nuestro sistema nervioso completo, ¿sí? ¿Y qué es, no es cierto?, el sistema o el órgano que nos permite ser quienes somos, básicamente, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, la manera que percibimos, la manera que respondemos, la manera que actuamos, surge de ese sistema nervioso y por lo tanto eso es lo que le da el mayor interés. Claro, y de lo que percibimos como realidad, eh, de cómo el cerebro finalmente, como dices tú, nos constituye como ser humano. Ahí está nuestro, si lo llamamos al término informático, es nuestro procesador, el que finalmente va diciéndonos cómo sentir, cómo reaccionar, obviamente apoyado del sistema nervioso. ¿Qué podemos medir con la neurociencia? ¿Qué disciplinas o qué áreas de la salud podemos ir apoyando con esta disciplina, Esteban? Eso es muy interesante porque en ciencia lo más importante es precisamente eso, medir, es decir, saber objetivamente qué es lo que estamos estudiando, cuantificar lo que estamos estudiando. Y la neurociencia es, yo creo, una de las ciencias que se ha enriquecido más en las últimas décadas, precisamente de avances tecnológicos que vienen de áreas muy diversas, y por lo tanto hoy en día la neurociencia es muy transversal, ¿no es cierto? Hay aporte de disciplinas como la física, la química, la fisicoquímica, la electrónica, la informática, etcétera, etcétera, y que nos han ido permitiendo precisamente tener cada vez medidas más fiables y medidas más profundas de lo que pasa en nuestro cerebro y poder hacer algunas cosas que antes no podíamos hacer, es decir, estudiar el cerebro humano mientras está funcionando. Eso yo creo que es uno de los avances más importantes. Hasta antes de eso, nosotros lo que hacíamos era estudiar, y todavía lo podemos seguir haciendo, ¿no es cierto?, estudiar modelos de cómo funciona nuestro cerebro, donde están los modelos, por ejemplo, animales, ¿no? Los animales de experimentación nos han ayudado muchísimo en entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y aquí también hay muchas disciplinas que han aportado, disciplinas distintas, y ahí hay una cosa que a mucha gente le sorprende, y es lo parecido que es nuestro cerebro al cerebro de los animales. Por ejemplo, a nuestra familia, que son los mamíferos, ¿no es cierto? La manera en que está constituido nuestro cerebro es muy similar, no tenemos diferencias cualitativas, sino que cuantitativas. Hay funciones que tenemos más desarrolladas, pero básicamente
la mayor parte de las estructuras que nosotros tenemos, los circuitos que nosotros tenemos, los mamíferos en general los tienen y nos permiten estudiar cómo funcionamos. ¿Sí? Y eso ha permitido darnos cuenta de algo, que funcionamos bastante parecidos. Sí, ¿y Sí, cómo ¿cómo reaccionamos también, reaccionamos también, Esteban, a los Esteban, a distintos los estímulos, distintos ¿no? estímulos, ¿no? Lo que dices tú, al miedo, muchos mamíferos, de la gran mayoría, reaccionamos de la misma forma. Eh, Tenemos como el mismo ímpetu, a lo mejor, de arrancar o de huir. Claro, Lo que llamamos en biología las emociones básicas, entiendo que son claro. seis emociones. Hoy en día, obviamente, se plantean otras emociones secundarias, ya no tan básicas, pero en las seis emociones básicas somos muy similares y constituye un modo de funcionamiento que yo diría que es nuestro modo de funcionamiento del 80% del tiempo. ¿Sí? Siempre estamos, las emociones es la que nos permite esa primera reacción para que después otra estructura que sí nosotros los humanos tenemos mucho más desarrollada que otros animales, que es la corteza prefrontal, bueno, tome una decisión, pero en base a esa reacción inicial. ¿Sí? Y por lo tanto, muchas veces las decisiones que vienen después de esa decisión inicial, de todas maneras, quedan teñidas por esa primera emoción. ¿Mm? Claro, es interesante eso porque tenemos esto que es muy elemental, ¿no? Y que muchas veces o nos mete en ciertos problemas o a veces nos salva de sufrir un accidente, de tener, y porque está también involucrado todo el sistema nervioso. O sea, cuando dice la gente, no sé, oye, me salvé no sé dónde, saqué fuerzas para poder saltar ese cerco o correr cuando venía el vehículo hacia mí, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con esta unión, obviamente, del cerebro y el sistema nervioso central. Exactamente, cómo nuestro cerebro está conectado con el Mm. resto hay una frase de un neurocientífico muy famoso que es Rodolfo Ginás, que él dice que lo que somos es nuestro cerebro y no la marioneta que nuestro Claro, cerebro controla, ¿no es cierto? El resto es lo que nosotros vemos al espejo, que yo me estoy viendo en chiquitito en mi propia cámara, te estoy viendo aquí, somos marionetas. ¿Ah? Simplemente claro. son marionetas que podría haber sido otra. El azar hizo que nos tocara esta marioneta. Pero lo que nosotros realmente somos es ese cerebro que está tan conectado que nos olvidamos de que es solo una marioneta. ¿No? Claro, de hecho, perdón, Esteban, hay una imagen ahí en grupos y foros de neurociencias, claro, que sale el cerebro completo, pero conectado solo al sistema nervioso. Exactamente, y el resto es un traje nomás, a medida, digamos, para poder alcanzar los objetos, caminar, movernos, tener experiencia y todo eso. Pero lo que nos constituye, tienes razón, es ese cerebro finalmente. Como ser humano, a ti, Esteban, tus cualidades, yo, Walter, mis características, cómo vemos el mundo, es eso. El resto son accesorios, ¿no? Como el motor, el corazón, todo lo que va ayudando y coayudando a que ese cerebro se alimente y funcione. Exactamente, y ahí es donde uno entiende, gracias a eso uno entiende precisamente lo ridículo que son los prejuicios, Exactamente. ¿no es cierto? Todo eso que a veces Claro. nos hace distinguirnos, nosotros pretendemos distinguirnos de otros, diferenciarnos de otros, pero cuando uno entiende esto se da cuenta de lo ridículo que es eso, dentro en el contexto de cómo funcionamos y cómo funciona la naturaleza. Claro, si, Claro, si sí, pudiéramos a lo mejor sacarnos, la piel fuese como un cierre, ¿no? Como una ropa, nos daríamos cuenta que somos muy parecidos por dentro. Claro, o sea, y con los otros animales también. De ahí prejuicios fuera y creceríamos un poco más como seres humanos. Fíjate que ese es un gran aporte indirecto quizás de la ciencia, porque la ciencia pretende obviamente ayudarnos a vivir más, a vivir mejor, tener nuevos descubrimientos, y ir avanzando en medicina, en un montón de disciplinas. Pero paralelamente nos va ayudando también, siento yo, a descubrir que hay muchos prejuicios que no tienen ningún sentido, que el estatus, que ese tipo de cosas termina siendo más bien una ilusión, una cosa muy efímera. Exactamente, sí, exactamente. De hecho, bueno, el tema donde yo me desarrollo, que yo estudio, es autismo, y ahí tú te das cuenta cómo yo creo que ahí es uno de los pocos casos en que uno puede decir que, bueno, ese cerebro es distinto. ¿Sí? En el autismo hoy en día sabemos que es un síndrome muy complejo, muy heterogéneo también, es muy difícil Claro. de definir de hecho ya no se considera un síndrome, sino que es un Es que espectro. un espectro, claro. Un espectro, pero lo que está más claro es que lo común en todos los casos que van a caer dentro del espectro es que básicamente hay una alteración del desarrollo que se inicia muy temprano en el desarrollo embrionario y que hace que ese cerebro sea un cerebro que se va conectando de manera distinta, que es finalmente lo que hace el cómo funciona nuestro cerebro. Si es que algo Claro. nos define y nos diferencia, sería, si pudiéramos, y en este momento no se puede,
pero si pudiéramos ver todas las conexiones que tiene un cerebro, y eso sí te define, eso sí eres tú. Claro, o sea, en vez de poner una foto en el currículum, deberíamos poner ahí un mapa cerebral, claro, y este soy yo. Toma, cómo se conectan, digamos, todas Claro, nuestras neuronas. Sí, 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 claro. sí. Oye, claro, el espectro autista es un tema, porque claro, más que inferior o superior dentro de toda la gama del reino animal, somos diferentes nomás. Vemos el mundo a través de nuestro cerebro o lo asimilamos, lo comprendemos y lo abordamos de forma distinta y eso es todo. O sea, Exactamente, y eso es todo. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista más biológico, un poquito más, más saliéndole un técnico. poquito más y viendo el contexto, no necesariamente más técnico, pero el contexto de los organismos en vivos, digamos, en el planeta. El- Todos los sistemas de reproducción intentan o pretenden generar diferencias. Fíjate lo distinto que es a lo que nosotros a veces pensamos, en que pensamos, creemos que lo bueno es que seamos parecidos, ¿no es cierto?, porque nos vamos a llevar bien. No, todos los sistemas de reproducción biológiicos a lo largo de la evolución han ido aumentando la posibilidad de generar diferencias, de generar diversidad, porque eso es lo que en algún momento va a permitir la evolución, ¿cierto? Si somos todos iguales, basta un cambio climático drástico afuera y desapareció la especie. Claro, Y bueno, de hecho, ese ejemplo que tú das es muy interesante porque en países árticos, por ejemplo, en lugares donde la gente vive con nieve todo el día, eh, no sé si tú puedes también confirmar o desmentir esto, la gente puede ver distintas tonalidades de blanco porque su entorno es del mismo color y ha tenido que, para poder adaptarse y sobrevivir, distinguir cosas que acá no vemos. Es como en países que hay mucha oscuridad, la gente también acostumbra a reaccionar a esos estímulos de diferentes formas. en eso de los colores de blanco, los esquimales, ¿no es cierto? Mm, Ven, yo creo haber visto por alguna vez, pero eran, no mm, sé, 14 o 17 tonos de blanco. Y de hecho claro, tienen en su lenguaje, tienen palabras distintas para esos tonos de blanco. Y claro. para nosotros es blanco. Y Sí, sí, blanco invierno es mucho, ¿no? Ya dos blancos es porque tenemos un nivel de superioridad. tonos así, que son tonos de luminosidad, ni siquiera de tonos de color. Claro, Claro, y lo otro, claro, la luna es refracción finalmente. color, es también el cerebro, cómo asimila el color. Es muy loco, ¿no? Porque... Sí, ah, muy simpática, que la cuento siempre en clase y los alumnos la disfrutan. Y es que yo me pasé toda la vida peleando con la gente por los colores, hasta que fui a hacer el test para conducir y me di cuenta que yo tengo un poquito de daltonismo. No soy daltónico, no soy un peligro público, veo el rojo y veo el verde, no, no se Perfecto. asusten, no se asusten. ¿Sí? Pero tengo una diferencia de discriminación y eso hace que los colores compuestos, bueno, yo siempre voy a ver lo distinto del resto del mundo. Claro, pero, De eso yo peleaba con el mundo. claro, realidad finalmente. O sea, es tu percepción del entorno. Y es interesante porque aquí nos ponemos en una discusión también valórica, social, de quién tiene la verdad. Y la verdad no es más que lo que tú asimilas con tus vivencias. O sea, esa es tu verdad. No hay otra, no hay otra forma de entenderla, digamos. O sea, Entenderla, claro, sí, uno no, eso es súper importante, uno no puede entender las cosas distinto a la manera en que puede entenderlas. ¿No? claro. Y eso está construido por circuitos, eso está construido, o sea, se hace a través de circuitos que fueron construidos en nuestro desarrollo, en que, claro, hay un plan básico, todos vamos a tener un circuito visual, un circuito de procesamiento de la imagen, un circuito de procesamiento de los colores, ¿no es cierto? Claro. Pero a lo largo de nuestro desarrollo van a ir surgiendo, se van a ir notando algunas diferencias que vienen desde el principio, determinadas genéticamente por esta variabilidad que la naturaleza siempre fabrica, y además por lo que nos ha ido pasando a lo largo de nuestra vida, que ha ido, cuando estamos hablando de percepciones más complejas, de entender la realidad, bueno, nuestra historia personal, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con eso, va construyendo la forma en que entendemos la realidad. Desarrollando habilidades. Para ir avanzando, Esteban, lamentablemente para estos temas el tiempo en televisión es corto y quizás debiese ser al revés y tener muchas horas porque la verdad es que uno va aprendiendo y entregando también esta información y estos contenidos a la comunidad que tanto ayuda por el sistema nervioso y tener hoy en día. Yo diría, mira, fíjate que sacamos al espectro autista porque no es yo no lo considero una enfermedad, no sé.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, sí. Claro, enfermedades propiamente tal, que son degenerativas, que nos impiden tener una vida funcional. Bueno, ahí tenemos, o sea, vamos a tener muchísimas, vamos a tener algunas, ¿no es cierto?, que van a ser más de tipo, porque podría decir neurológico, ¿no es cierto?, en que la enfermedad va a afectar nuestro sistema motor, nuestros sistemas sensoriales, pero sin tener efectos muy grandes en nuestra conducta. Y por otro lado, vamos a tener otras enfermedades que afectan más a nivel sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y que sí van a afectar nuestra conducta. Y hoy tenemos ahí un gran grupo de enfermedades que son las enfermedades neurodegenerativas, que son todas, uno podría ser muy distintas, con mecanismos muy distintos y con síntomas muy distintos, pero cuando uno va a los mecanismos, cuando empieza a seguir, y esta es una historia que se ha hecho en la investigación, a seguir el mecanismo, a ir cada vez a lo más elemental, lo más celular o lo más molecular, nos estamos encontrando que hay cosas comunes en muchas enfermedades. Sí, ahí se nos fue un segundo la comunicación con Esteban. Vamos a Vamos a intentar intentar retomar ya retomar. para ir terminando con las últimas preguntas y cerrando esta importantísima entrevista que obviamente nos gustaría mantener por más tiempo, porque la verdad es que estas oportunidades deben ser muy, muy aprovechadas para poder comprender y comprender en comunidad, con la gente que nos está viendo este tipo de disciplinas, ¿no? Entender también cómo funciona nuestro cerebro, nuestra vida, quiénes somos. ¿Ah? Y tal como decía Esteban, bueno, no somos más que una masa encefálica conectada a varios sistemas que nos van entregando información. Esteban, ¿estás con nosotros nuevamente? Ahí volví, sí, tuve un momento que se cortó la conexión. Tuve una desconexión neuronal. Exactamente. Faltó sinapsis sinapsis informática. informática. Sí. Sí. Es que no estaba preparado, pero es lo que pasa en las demencias. En las demencias pasa eso. Tú tienes un sistema que está funcionando y de repente hay una desconexión, ¿cierto? Y tú te pierdes parte de la realidad, te pierdes parte de tu propio procesamiento que te estaba permitiendo alcanzar un objetivo y se te olvidó cuál era el objetivo, se te fue. ¿Mm? Mira, hay que avanzar mucho, yo creo, todavía en el conocimiento de nuestro cerebro. Y pienso, desde mi punto de vista, que mientras más avanzamos, más nos despojamos de lo innecesario y vamos comprendiendo, como decías tú en un comienzo, lo cercanos que somos a otros miembros del reino animal al que nosotros pertenecemos también. ¿Cómo Esteban, desarrollamos las adicciones, cómo el cerebro entra en esa espiral de ser adicto a cualquier cosa. No estamos solamente hablando Exactamente. de droga, sino que la ludopatía y otras adicciones, otros circuitos que al parecer entran en un bucle intenso, se repiten y es difícil salir de ahí. Exactamente. Bueno, ahí pasa algo que pasa en muchas alteraciones de la conducta y es que básicamente cuando yo tengo una alteración no es que surja algo que no estaba en ninguna parte y que surgió de la nada, sino que es una exacerbación o una eliminación, una falta de una función básica que tenemos instalada en nuestro cerebro. Y las adicciones tienen que ver con eso. Nosotros tenemos un circuito destinado a que nosotros repitamos conductas que son buenas, que en teoría son buenas para nosotros, ¿no es cierto? Durante la evolución, por así decirlo, se escogieron que ciertas conductas, la alimentación, la reproducción, ¿no es cierto?, el funcionamiento social, fueran buenos, resultaron buenos para nosotros, y entonces tenemos dibujado en nuestro cerebro un circuito que nos obliga y de manera muy contenta, nosotros felices, repetimos esas conductas. Y en las adicciones pasa eso. Por alguna razón, nosotros nos saltamos un switch de regulación y bueno, y nos atrapamos en una de esas conductas. ¿Cuál es la forma más simple? Bueno, las drogas, porque las drogas van y actúan directamente en neurotransmisores de este circuito. Entonces, se saltan todos los frenos. Y nosotros caemos, y en nuestro cerebro, y esto es algo relativamente reciente, caemos en nuestro cerebro, pasamos de un modo de funcionar en el cual nosotros funcionamos conscientemente y todo lo que hacemos evaluamos si nos resultó o no nos resultó y de acuerdo a eso, conscientemente decidimos si hay que repetirlo o no vale la pena o es innecesario. En ese tipo de conductas, las conductas que caen y finalmente activan este sistema, rápidamente nuestro cerebro pasa a un modo de funcionamiento automático. Lo que se sabe hoy en día en la adicción es que el gran problema de la adicción no es cómo yo entro, es por qué yo no puedo salir, ¿sí? Claro. Porque se activa un sistema que tiene que ver con conductas automáticas, que tiene que ver con un circuito que es el circuito de los ganglios basales, una región que es el cuerpo estriado, y que normalmente
está destinada, su función más básica es a que nosotros, aquellos movimientos que ya sabemos que son eficientes, simplemente los repetimos sin planearlos cada vez, sino que los guardamos y los repetimos. Bueno, hoy en día se sabe que ese sistema para movimientos de hábito, ¿no es cierto? Movimientos que que son voluntarios, pero se vuelven automáticos, también funcionan nuestras conductas. Entonces, nuestras conductas que normalmente son objetivo dirigidas y mi corteza prefrontal está diciendo, bueno, me resultó, lo repito, no me resultó, no soy tonto, no lo voy a repetir. Esto me hace daño, no lo voy a repetir. Bueno, esa conducta se trasladó de circuito a un circuito que ya dijo, esto me sirvió varias veces, ya lo repito, aunque me muera. No Claro, hay ese control, sí, no hay ese control de, esto me está haciendo mal y lo evito, ¿cierto? claro, Y por eso, y se queda en esta recepción de la recompensa constantemente, ¿no? exactamente, exactamente. En el fondo te quedas atrapado en una manera de funcionar que estaba hecha para otra cosa, para cosas que eran Claro. buenas para ti. Esteban, en honor al tiempo, Tenemos que dejar hasta acá la entrevista. Me encantaría de verdad volver a contar contigo en otro programa, a lo mejor más en extenso, para poder seguir desarrollando este tema y conversando y conversando y entendiendo también cómo funciona nuestro cerebro. Que tengas una muy buena tarde. Quedamos para otra vez entonces. Muchas gracias, que estén bien. hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Katy, voy contigo que estás al otro lado del set rápidamente con otro entrevistado. Yo estoy acá desde este otro lado porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos porque nos queda el otro invitado, así que no se vaya de nuestra sintonía. Vamos y volvemos.